Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en la presentación de hoy lo que vamos a ver es un repaso de lo que son definiciones y conceptos, tanto de trabajo como de calor, y después lo que vamos a tratar de adentrarnos es en la forma de poder realizarlo, desde el punto de vista termodinámico. Para comenzar, y como les decía, ustedes ya han visto que tanto el calor como el trabajo son mecanismos de transferencia de energía entre un sistema y sus alrededores, y existen algunas similitudes entre ellos. Una de ellas es que son fenómenos de frontera. ¿Qué significa eso? Que pueden ser reconocidos o son visualizados en las fronteras de un sistema cuando las cruzan. Por otro lado, se relacionan con un proceso, no con un estado. O sea, no son propiedades. O sea, no tiene sentido o no tiene significado hablar de calor o trabajo en un estado dado. Y además, son funciones de trayectoria. ¿Qué significa que sean funciones de trayectoria? Que nos interesa conocer de qué manera van desarrollándose desde un estado 1 a un estado 2 las evoluciones y de esa manera poder determinar tanto el calor como el trabajo a partir de ellas. Como también vieron, las funciones de trayectorias tienen diferenciales inexactas que se denotan con una D en forma cursiva, un delta cursivo, y eso significa o es una cantidad diferencial de calor o trabajo que se puede representar como lo marca aquí la presentación, tanto como un diferencial de Q o un diferencial de L. Las propiedades son funciones de estado o de punto, o sea, dependen del estado y no interesa cómo llegan de un punto al otro. Y tienen diferencias exactas que se las denota con la letra D. Diferenciales exactas que son con la letra D. Eso es diferente con respecto a los diferenciales inexactos que tenemos tanto para el calor como para el trabajo. Un claro ejemplo de una propiedad es una variación de volumen, un delta de volumen. Ese diferencial de volumen integrado entre un estado 1 y un estado 2 lo podemos escribir, una vez resuelta esa integral, como el volumen 2 menos el volumen 1, o lo que nosotros comúnmente denominamos un delta de volumen. Ahora la consulta es, en un trabajo, si tuviéramos que determinar la integral de ese trabajo desde un estado 1 a un estado 2, ese diferencial inexacto, ¿de qué manera es la forma correcta de escribirlo y desarrollarlo? ¿Cómo se encuentra aquí? ¿Como un delta de trabajos? ¿O como se encuentra aquí? Como un trabajo puntual, digamos, un trabajo. Bueno, si nos posicionamos en función a lo que dice en esta primera parte, y sabiendo que los trabajos, tanto trabajo como calor, dependen de la trayectoria, o sea, dependen de cómo va evolucionando de un punto 1 a un punto 2, entonces esa manera correcta es la que se encuentra de este lado. ¿Está bien? O sea, si no son funciones de estado, por ende, esta no es una forma correcta de poder describir al trabajo entre dos puntos o entre dos estados. La forma correcta es mediante un trabajo completo, que obviamente dependerá de cómo va evolucionando. Bueno, ya saben que el trabajo se escribe con la letra L. En alguna bibliografía ustedes las podrán encontrar como W, pero bueno, nosotros a la W la utilizamos para lo que es velocidad cinética o energía cinética. Así que nosotros el trabajo, como dijimos, es una forma de energía transferida y tiene justamente unidades de energía. La unidad de energía nosotros vamos a conocer, o la que más vamos a utilizar es el kilojoule. Si eso lo expresamos por unidad de masa, la forma correcta de expresarlo sería con el L minúscula. Las unidades justamente serán kilojoule por kilogramo. Y si el trabajo lo referenciamos o lo dividimos por una unidad de tiempo, a esto se lo llama potencia. Y la potencia tiene unidades
de kilowatt. Si lo expresamos en kilojoule por segundo, es exactamente lo mismo. Y esta potencia no es ni más ni menos que lo que representa es la velocidad a la que se transfiere la energía a través de la frontera de un sistema. Bien, a partir de ahora vamos a ver distintas maneras de poder realizar trabajos. En formas generales, nosotros lo que vamos a reagruparlos son en dos grandes términos. Uno que considera las formas mecánicas de trabajo y uno que justamente considera las formas no mecánicas de trabajo. Vamos a posicionarnos ahora y conocer un poquito aquellas formas mecánicas en que se puede desarrollar trabajo. Como sabemos en física, el trabajo mecánico se define como el producto de una fuerza por una distancia medidos ambos en la misma dirección. La forma de escribirlo en forma diferencial es como se ve aquí. El diferencial inexacto del trabajo es igual a una fuerza por un desplazamiento. Si nos posicionamos en un esquema como el que se ve aquí, un cilindro pistón, donde tenemos en su interior un gas, cualquiera sea, y ese gas a su vez ejerce una presión interna de forma tal de generar una fuerza, en este caso una expansión del mismo, lo que se va a lograr es justamente la elevación del pistón con su consiguiente desplazamiento, que en este caso sería el diferencial de X. Si volvemos a escribir el trabajo y tratamos de determinarlo, veremos que la fuerza que se aplica sobre este émbolo, teniendo en cuenta la presión que ejerce el gas, está relacionada directamente con el área del cilindro. La fuerza, como lo dice aquí, es igual a la presión que ejerce el gas por el área de ese cilindro. Por consiguiente, si reemplazamos esa fuerza por esta ecuación, por esta igualdad, y desarrollamos un poco este término, veremos que el área por ese diferencial de X, o sea, por este diferencial de desplazamiento, no es ni más ni menos que un diferencial de volumen que se está generando dentro de nuestro sistema. Una forma entonces de poder expresar al trabajo justamente en un sistema cilindro-pistón es mediante esta fórmula o esta ecuación que se encuentra recuadrada. Los invito a pensar un poco cómo reemplazando por las unidades de presión y volumen obtenemos unidades de energía. Van a lograr entender que efectivamente esto es así. Bien, esto también ya lo han visto en la clase pasada. No vamos a tratar de demorarnos demasiado, pero sí es interesante conocer que en un diagrama PV, en este caso es un volumen grande, vamos a decir, no es volumen específico, conociendo la trayectoria entre dos puntos, en este caso 1, 2, si nosotros vemos en este caso un cilindro pistón en el cual este pistón se va desplazando de forma tal que va aumentando su volumen desde 1 hasta 2, llegado un momento y si quisiéramos analizar una fracción de ese recorrido, es un diferencial de recorrido, estaríamos correspondiéndolo con un diferencial de volumen. Si eso lo queremos ver dentro del diagrama o en el diagrama PV, veremos que conforme varíe la presión con respecto a esa diferencia de volumen, representa justamente a un diferencial de área que se encuentra debajo de esa curva. Si nosotros conocemos punto a punto cómo va evolucionando, en definitiva conoceríamos cuánto es lo que vale este diferencial sombreado. Si eso lo queremos correlacionar con una evolución, cualquiera sea, podríamos decir que la sumatoria de todos los diferenciales que se encuentren por debajo de la curva corresponden al trabajo entre esos dos estados. Por eso, y esto como también lo han visto en la clase pasada, es importante poder conocer cómo va evolucionando nuestro sistema entre dos estados
para poder, de esa manera, poder calcular el trabajo según cuál sea. Fíjense, entre los estados A, B y C, la evolución que se da en A presentaría un trabajo mayor en valores que el que presenta B, y a su vez B presenta un valor mayor a la de la evolución C. O sea, para poder determinar el trabajo y poder analizarlo desde el punto de vista termodinámico, requerimos conocer cómo va evolucionando punto a punto nuestro sistema. Bien, como veíamos hoy, con respecto al cilindro pistón, vamos a incorporar un nuevo concepto que es el de trabajo de frontera móvil. Aquí lo que dice es lo siguiente, que hay situaciones en las que no es posible determinar el trabajo si no es conociendo los estados del sistema a lo largo del proceso, como veníamos hablando hasta recién. Por ello, se deben conocer los valores de las propiedades intrínsecas de las sustancias y así poder evaluar las interacciones de trabajo. Eso quiere decir que debemos conocer cómo va evolucionando nuestro sistema punto a punto. El trabajo de frontera móvil se relaciona con la expansión o compresión de un gas en un dispositivo cilindro-pistón. Las propiedades solo están definidas en estados de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Que para que pueda haber un trabajo es necesario y es requisito que cada punto que nosotros conozcamos se encuentre en todo momento en equilibrio. Y esos estados de equilibrio están relacionados directamente con las propiedades. O sea, esas propiedades deben estar en todo momento en equilibrio, en un estado de equilibrio entre el sistema y el medio. Un proceso en el cual el sistema está en equilibrio en todo momento y es llevado a cabo de forma idealizada se denomina cuasi-estático o de cuasi-equilibrio. Esto también lo vieron la clase pasada. Bien, si aquí vemos las diferentes representaciones, veremos que teniendo un cilindro pistón, como es la figura A, supongamos que nosotros lo que queremos hacer es generar una compresión de la sustancia que se encuentra dentro. Si nosotros a esa sustancia vamos a comprimirla mediante la colocación de algún peso sobre el pistón, lo que iremos viendo es que a medida que vayamos agregando serie de pesos o pesas, obviamente lo que va a lograr es una compresión de nuestro sistema, de nuestra sustancia. Lo importante sería, para poder conocer punto a punto cómo va evolucionando, que esos diferenciales de masa que se van agregando sean lo suficientemente pequeños como para poder lograr una estabilidad y un equilibrio entre el sistema y el medio lo más pronto posible. En el caso de la figura D, esto ya no sucede. Fíjense que en este caso estamos agregando un peso excepcionalmente mucho mayor para lograr una compresión. En función a esto, lo que podemos ver es lo siguiente. Entre el estado A y el estado C, los procesos que se van realizando son procesos cuasistáticos. O sea, la compresión pasa por una serie de estados de equilibrio termodinámico, ya que todos los parámetros del sistema varían de un modo más lento que el correspondiente tiempo de relajación. Por el contrario, entre el estado C y el estado D se produce una onda de presión, luego la presión no es la misma en todas las partes del sistema y por lo tanto no hay estados de equilibrio termodinámico. Si esto lo quisiéramos representar en un diagrama PV, veríamos lo siguiente. Supongamos que tuviéramos una evolución como la de este tipo, donde tenemos la sustancia A, la sustancia en el estado A, como estaba aquí. Obviamente, si hay una compresión, va a haber una reducción del volumen, como lo muestra el diagrama. Si nosotros vamos conociendo punto a punto cómo va evolucionando desde A hasta C, vemos que esa línea la realizamos de trazo continuo. Cuando es así, es porque lo estamos considerando un proceso cuasi-estático, o viceversa. Si es y conocemos que el proceso es un proceso cuasi-estático, entonces debemos realizar la línea de evolución de forma continua.
Por el contrario, la evolución desde el punto C al punto D, al no conocerse cómo van variando las propiedades dentro de nuestro sistema, momento a momento, para llegar de un estado al otro, la tenemos que hacer con líneas de puntos o líneas trazadas, líneas discontinuas. Eso se debe a que no conocemos cómo va evolucionando y por ende lo estamos representando al proceso irreversible de esta manera. Si nosotros quisiéramos graficar o determinar el trabajo de esta evolución, sí podríamos hacerlo desde el estado A al estado C, como el área bajo la curva. Pero en el caso de la evolución C a D, no sería posible dado que no conocemos exactamente cómo va evolucionando. Esto es importante que lo vayamos fijando como concepto. Bien, a simple vista, acá vamos a ver que en un trabajo de frontera móvil, ¿qué sucede cuando tenemos una expansión de nuestro sistema? Como es el caso que podría figurar acá en nuestra figura de abajo. Desde un estado 1 a un estado 2, lo que se genera es un aumento de volumen. En ese aumento de volumen, lo que tenemos es justamente una expansión del gas o de nuestro sistema. Si nosotros sabemos que el trabajo de un cilindro pistón es el diferencial del trabajo es igual a la presión por el diferencial de volumen, siendo que la presión siempre tiene valores absolutos, valores positivos, y en este caso, al ser una expansión, la diferencia o el delta de volumen va a ser positiva, este trabajo va a ser positivo. Por ende, un trabajo de expansión, el trabajo es mayor a cero. Caso contrario sucede con un trabajo de compresión. Al haber una reducción del volumen, lo que va a suceder es que este diferencial de volumen va a tener valores negativos. Por ende, el trabajo en una compresión es negativo. Y esto se corresponde con la convención de signo que también vieron la clase pasada. Aquí lo que estábamos representando es un diagrama, los que se denominan diagramas Sankey. El diagrama Sankey tiene la particularidad, no lo vamos a utilizar mucho en la asignatura o no lo utilizamos, pero sí es importante que lo conozcan y sepan cuál es su finalidad. Los diagramas Sankey tienen la finalidad justamente de ser esquemas muy visuales para cuando se necesitan evaluar procesos que son muy complejos y bueno, de esta manera lograr comprender de una manera más gráfica y simplificada cómo van evolucionando esos procesos. En este caso son procesos simples, digamos, porque lo que vamos a estar viendo son trabajos que se van llevando entre el interior, en el caso de una expansión, entre el interior de nuestro sistema y el trabajo que llega al exterior, o sea, en lo que queda en el medio. Si pensamos en un cilindro pistón en el cual existe trabajos de roce, o sea, existe alguna fuerza que se opone a nuestro desplazamiento a medida que va desplazándose ese cilindro, veremos que hay una parte de ese trabajo que no es aprovechable y que no llega a nuestro entorno o a nuestro medio. Eso es lo que trata de representar este esquema. El ancho de la banda representa la magnitud del valor. O sea, en este caso, el ancho de la banda del trabajo interno, el trabajo que genera o produce nuestro sistema, reducida por un trabajo de roce que se pierde indefectiblemente, nos da un trabajo externo que es obtenido o que es cedido al entorno o al medio. Obviamente este valor, sumado en el ancho de banda al valor del trabajo de roce, no es ni más ni menos que el trabajo que estaba ofreciendo en nuestro sistema. Esto es en un caso de una expansión y en el caso de una compresión lo mismo. La diferencia que en este caso el trabajo lo hace nuestro medio y quien recibe el trabajo definitivo y final es nuestro sistema, que se va a ver reducido justamente también por un trabajo de roce. Recordemos que siempre el trabajo de roce va a ir en sentido contrario al desplazamiento. Por eso siempre es una pérdida. Ahora bien, vamos a tratar de posicionarnos en el trabajo viéndolo desde los gases ideales. Ahí tenemos representado un esquema, un esquema PV, donde tenemos tres evoluciones. Una evolución 1-2, donde se ve en la gráfica y a simple vista que esa evolución es del tipo isobárica, o sea, de presión constante.
y donde el trabajo de esa evolución lo podemos expresar de la siguiente manera. En este caso es un trabajo específico, un trabajo por unidad de masas, es igual a la presión por el delta de volumen. En este caso, volúmenes específicos. Si tuviéramos el trabajo no específico, trabajo con L mayúscula, aquí tendríamos los volúmenes generales, el volumen grande, digamos. Bien, al hablar de gases ideales, esta relación es exactamente lo mismo que plantearla si partimos de la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales. Otra forma de escribirlo, de expresarlo, sería de esta otra manera, como el R particular por el delta de temperaturas. Si fuera el L mayúscula, en vez del R particular, estaríamos usando el R particular multiplicado por la masa, o el R universal por el número de moles. Bien, fíjense que esto igual intuitivamente lo podríamos también entender como el área bajo la curva de esta evolución. En este caso sería un rectángulo, el área de este rectángulo. Fíjense que esta forma precisamente tiene presión, que es la altura, presión 1, por el delta de B entre 2 y 1. El segundo proceso, el proceso 2,3, fíjense que lo estamos desarrollando en un proceso que es a temperatura constante, o sea, un proceso isotérmico. Ese proceso isotérmico de temperatura constante también se puede llamar como PV igual a una constante. No vamos a entrar en detalles de cómo desarrollar y llegar a estas evoluciones, pero después, en caso que lo pretendan, me lo piden y lo puedo subir a la plataforma. La forma de relacionarlo, el trabajo con estos procesos, se llega a esta expresión, ya sea una expresión de relaciones de volúmenes específicos o de volúmenes, dependiendo en qué unidades, bueno, en este caso las unidades al ser cocientes se van a cancelar, o por relaciones de presiones. Esto simplemente sale de hacer las evoluciones, o sea, de analizar esta evolución teniendo en cuenta la ecuación de gases de estado ideales, la ecuación de estado de los gases, y reemplazándolo acá y teniendo en cuenta a su vez el concepto de trabajo que es P diferencial B. A partir de toda esa información uno puede llegar a estas expresiones. Bien, fíjense que en este caso el trabajo de 2 a 3 es el área que se encuentra sombreada con estas líneas verticales y llega hasta la base del diagrama, no llega solamente hasta esta línea, sino es toda el área bajo la curva. Fíjense que este área justamente es bastante mayor que la que tenemos de la evolución anterior. Y por último, la última evolución que tenemos es la de 3 a 1, que es un proceso a volumen constante, o sea, un proceso isocórico. Y en un proceso isocórico no tenemos un área bajo la curva, por lo tanto, el trabajo es igual a 0. Ahora bien, si nos posicionamos en este tipo de diagrama o en estas evoluciones particularmente, esto que tenemos aquí se denomina ciclo. Ciclo es aquello que, partiendo de un punto y después de una serie de procesos o evoluciones, retorna al mismo punto de origen. Si nosotros quisiéramos posicionarnos en este caso en particular, este proceso, y quisiéramos inmediatamente, independientemente de los valores y de la magnitud, quisiéramos saber si ese trabajo va a ser positivo o negativo, como les decía anteriormente, nosotros a simple vista nos damos cuenta que la evolución 2,3 es la de mayor valor y que justamente contrarresta en parte a la de la evolución 1,2. Si vemos la evolución 2,3, se genera una compresión. Por ende, si hay una compresión, ese trabajo, recuerdan como habíamos hace un ratito, ese trabajo es negativo. Por ende, es de esperar que este tipo de evolución en este ciclo tengamos un trabajo neto, o sea, la suma de los trabajos que se dan en las distintas evoluciones, tengamos un trabajo neto negativo.
Dicho de una manera más simple, en los ciclos termodinámicos, si el sentido de giro de las evoluciones de ese ciclo va en el sentido horario, el trabajo es positivo. Sería lo contrario a lo que tenemos aquí. Y si tenemos evoluciones en las que van en el sentido antihorario, como el que se indica en la figura, el trabajo neto va a ser negativo. Esto es importante saberlo porque nos da una información adicional que nos permitiría después confirmar al momento de hacer las cuentas que estamos haciendo las cosas correctamente. Bien, otro tipo de evolución que no estaba diagramado ahí corresponde a un proceso adiabático. Un proceso adiabático, como ustedes ya saben, cuando no existe calor. Y la forma de expresarlo es mediante esta relación. P por B a la K igual a una constante. No vamos a centrarnos demasiado en desarrollarlo, porque todavía no hemos visto primer principio, pero sí después le puedo también dejar el desarrollo para llegar a estas expresiones. Lo importante acá es conocer primero qué es K. K es el coeficiente adiabático del gas y no es ni más ni menos que el cociente entre el Cp y el Cv. Si ustedes recuerdan, el Cp, el calor específico a presión constante, siempre es mayor al Cv, al calor específico a volumen constante de un gas. Por consiguiente, este valor de K siempre va a tener valores mayores a 1. Después veremos casos particulares, como en el caso del aire, cuánto vale, los gases diatómicos, pero lo importante acá es entender que hay una metodología de desarrollo para poder llegar a estas expresiones, que como les vuelvo a decir, si después ustedes la pretenden, ya las puedo pasar, sino también está en la bibliografía que finalizar la clase se las voy a presentar. Pero bueno, lo importante de esto es conocer que existe una evolución diferente a las anteriores tres presentadas. Aquí hay un esquema donde se trata de mostrar un sistema que es un cilindro pistón rodeado de un material aislante, que lo que nos permite es justamente evitar la transferencia de energía a través de la frontera de nuestro sistema en forma de calor. Y este sistema va evolucionando. En este caso es una evolución de expansión desde un estado A a un estado B. Fíjense que en estas evoluciones no se mantiene constante ni la presión, ni la temperatura, ni el volumen. O sea, ninguna de las tres propiedades que nosotros normalmente conocemos coinciden o tienen el mismo valor momento a momento. Y si prestan atención un poco más también, verán que la pendiente de esta evolución con respecto a la de cualquiera de las isotermas, tanto A como B, es mayor. Eso tiene que ver, después lo verán más adelante cuando veamos la tabla que nosotros denominamos supermachete, tiene que ver con justamente este exponente y el valor que toma el mismo. Simplemente por ahora vamos a centrarnos en esto. Lo presento para que sepa que existe y está. La diferencia obviamente entre esta relación y esta, entre este trabajo y este, justamente está dado según cómo uno exprese el volumen, ya sea en forma específica o directamente el volumen, como volumen. Todavía esto no lo hemos visto, pero sí se los quería dejar para que el día de mañana cuando ustedes vuelvan a repasar sobre esta misma presentación, les quede fijado el concepto y uno pudiera plantear el primer principio, en la próxima clase ya lo van a estar viendo. Nos quedaría el trabajo expresado de esta manera, para un gas ideal. Si nos centramos un poquito más o redistribuimos este signo menos y cambiamos el orden de este delta, nos quedaría expresado de esta manera. Y de esta relación podríamos llegar a una conclusión o a dos conclusiones simples, que sería la siguiente. Por un lado, en una expansión adiabática, el gas realiza un trabajo a costa de disminuir su energía interna, por lo que disminuye su temperatura. Si no recuerdo mal, la clase pasada habían visto que la energía interna de un gas ideal depende única y exclusivamente de la temperatura.
Por lo tanto, si disminuye su energía interna, disminuye su temperatura, lo cual se corresponde con esta relación. Por el contrario, en una compresión, el gas recibe un trabajo aumentando su energía interna, también lo que va a hacer es aumentar obviamente su temperatura. En este caso, si ustedes prestan atención, lo que tenemos es una evolución donde hay una expansión, por lo tanto el gas lo que hace es realizar un trabajo. Fíjense que la temperatura desde A hasta B va disminuyendo momento a momento, lo cual se corresponde con este enunciado o con esta afirmación. Esto simplemente para que les quede después, les vuelvo a repetir, cuando veamos el primer principio, van a ver cómo se corresponde esta relación y es una manera importante o interesante para poder comprender un poco más este tipo de proceso. Bien, hasta aquí les presenté simplemente una de las tantas formas mecánicas de trabajo que quizás es la que más nosotros utilicemos, que es justamente la de la compresión o expansión de una sustancia, puede ser un gas o no, en un cilindro a pistón. Ahora, puede haber otro tipo de formas mecánicas de trabajo. En cualquiera sea el caso, los requisitos son los mismos. Por un lado, tiene que haber una fuerza que actúe sobre los límites de nuestro sistema y por el otro, los límites deben moverse. Estas formas comunes de trabajo mecánico, además de la que ya vimos, son el trabajo de eje o de flecha, el trabajo de resorte, el trabajo sobre barras elásticas y el trabajo de estiramiento de una película líquida. Ahora vamos a ver cada uno de ellos de una forma resumida, pero bueno, de alguna manera presentados cada uno. En el caso del trabajo de eje o de flecha, aquí van a ver en este dispositivo, lo que tenemos es un dispositivo donde tenemos una rueda con un eje, ¿no? donde se le aplica una fuerza de forma tal que tiene un brazo o un radio correspondido con ese brazo de palanca, produciendo lo que se conoce como par o momento de torsión, una vez aplicada la fuerza sobre este eje. Esta fuerza actúa a lo largo de una distancia, lo que se relaciona de esta manera, como 2pi por r por n. ¿Eso qué quiere decir? Por cada vuelta que da este eje, lo que estamos logrando, imagínense que este eje está a su vez en este extremo atado con un hilo que contiene un peso, lo que está haciendo es levantar o bajar un peso, por ejemplo. Por cada vuelta, obviamente, que da este dispositivo, lo que estamos teniendo es una longitud, una circunferencia recorrida. En definitiva, es una distancia o un desplazamiento. Un desplazamiento que podría estar asociado, como les decía, a la elevación o no, o la bajada de un cuerpo en este extremo. Bien, si seguimos o proseguimos con la determinación del trabajo, como decíamos, el trabajo es una fuerza aplicada a una distancia o está correspondida con la distancia, fuerza por distancia. Si reemplazamos a la fuerza como el momento de torsión sobre el radio y lo multiplicamos por la distancia recorrida, lo que vamos a obtener es la expresión del trabajo en unidades de kilojoule. Si a su vez lo quisiéramos expresar por unidades de potencia, o sea, por unidades de tiempo, por cada vuelta dada, lo que tendríamos son lo que se conocen como las RPM, revoluciones por minuto podrían ser, la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Entonces, lo que variaría sería este número de vueltas, que ya lo expresaríamos por unidad de tiempo, y en definitiva lo que obtendríamos acá es lo que se denomina potencia, la potencia en el eje, que obviamente tendrá unidades de kilojoule. Bien, otro tipo de trabajo, ya conocidos por ustedes, es el trabajo del resorte. El trabajo del resorte, nuevamente, lo podemos escribir como una fuerza por un diferencial X, y donde nosotros normalmente trabajamos son con resortes que se cumplen o que cumplen con la ley de Hooke, o sea, son resortes del tipo elásticos.
Si nosotros expresamos a la fuerza que se aplica sobre el extremo del resorte, partiendo de cualquier estado, cualquiera sea, ya sea del estado de reposo o no, esa fuerza que se aplica está correspondida a una constante por el desplazamiento del mismo. Esto obviamente en unidades de kilonewton. Bien, si reemplazamos ahora y hacemos la integración de esta expresión y reemplazamos la fuerza como K por X, lo reemplazamos aquí, llegamos a esta relación donde el trabajo es un medio de la constante del resorte por la diferencia de cada posición al cuadrado. No la diferencia de las posiciones al cuadrado, sino la posición de cada uno de ellos al cuadrado. La diferencia. Esto es importante porque a veces se genera confusión. Y bueno, las posiciones tanto 1 como 2, o x1 y x2, son los desplazamientos inicial y final del resorte medidos desde la posición de reposo. Obviamente, si partimos de la posición de reposo, el valor x1 va a valer 0. Algo similar sucede con el trabajo sobre barras sólidas elásticas. Es el mismo principio de explicación que el de un resorte. La diferencia se da en que ahora lo que vamos a tener no es una constante de elasticidad del resorte, sino lo que tenemos es lo que se denomina el esfuerzo normal que se debe aplicar sobre ese sólido, esa barra sólida, que se expresa como la fuerza sobre el área. O sea, el esfuerzo normal es lo equivalente a una presión. Entendámoslo de esa manera. Y donde el área es el área transversal de la barra en cuestión. En definitiva, la expresión del trabajo, de ese trabajo de la barra, del trabajo elástico, lo podemos expresar de esta manera. En el caso del trabajo por estiramiento de una película líquida, está correspondido, como se ve en el esquema que está a continuación, como un alambre rígido que tiene a su vez un alambre móvil y en el cual, a medida que se va desplazando este alambre móvil a partir de una fuerza aplicada, se genera una superficie, una película, que podríamos suponerlo como una película jabonosa, y que está correspondida a el esfuerzo o a las fuerzas que interactúan con estas superficies. Si prestan atención, esta superficie en realidad va a tener presencia de fuerzas perpendiculares a la misma en las dos caras, tanto en la cara visible como en la cara posterior. Justamente esas fuerzas que interactúan son las que nosotros denominamos tensión superficial. Si nosotros escribiéramos la expresión del trabajo en función de la tensión superficial, nos quedaría esta expresión, donde hay que tener la consideración, y es importante entenderlo, que el área va a ser no solamente el área desde un lado de este esquema, sino de los dos lados de la película. Por ende, el diferencial de área, una manera de poder escribirlo, sería de esta manera, como 2 veces B, que sería la altura, por dx, que sería el desplazamiento de ese alambre móvil. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro. Si no queda claro, por favor, háganmelo saber y trato de explicárselo de vuelta de alguna otra forma. Y como les decía, hasta aquí vimos todos los que eran formas mecánicas de trabajo y también las no mecánicas. Las no mecánicas simplemente vamos a mencionarlas rápidamente. La forma de calcularlas es exactamente la misma que las anteriores, o sea, existe una fuerza que se denomina fuerza generalizada y que actúa en dirección a un desplazamiento generalizado que lo denominamos también X. O sea, seguimos con la misma expresión de trabajo. Para ello existe lo que se denomina el trabajo magnético, donde la fuerza es la intensidad del campo magnético y el X o el desplazamiento es el momento dipolar magnético. Y en el caso del trabajo de la polarización eléctrica, la fuerza es la intensidad del campo eléctrico y el desplazamiento es la polarización del medio. Y quizás sí, la forma no mecánica más conocida que nosotros tenemos en termodinámica es la conocida como trabajo eléctrico. Con el trabajo eléctrico,
lo podemos expresar como B por N, donde B es la diferencia de potencial y N es la carga eléctrica. Y si eso lo quisiéramos expresar por unidades de tiempo, este N, o sea, la carga eléctrica por unidades de tiempo, no es ni más ni menos que la corriente. Obviamente respetamos también las unidades, en este caso, en el caso que sea por unidad de tiempo son kilowatts, en el caso que fuera sin unidades de tiempo sería kilojoule. Bueno, esta es otra manera de poder expresar lo mismo que esto anterior, lo único que acá lo que se hizo fue la multiplicación por un diferencial de tiempo, si esto no fuera constante. La diferencia de potencial o la corriente no fueran constantes. Obviamente deberíamos conocer cómo irían variando momento a momento. Bueno, para terminar simplemente aquí les dejo presentada la bibliografía que uno puede consultar. Es un tema simplemente que se fue presentado en forma rápida porque algunos conceptos ya habían sido vistos. Espero que haya sido claro. En el caso que hayan surgido dudas, bueno, lo podemos ver funciona la plataforma. Bueno, desde ya estoy a disposición para lo que necesiten. Saludos y que sigan bien.